Estimados amigos, amigas, eh, es un imperativo, creo yo, tratar de esclarecer esta horrible campaña que se está haciendo sobre la suscripción, ¿no? La ratificación del acuerdo de Escazú, ¿no? Pocas veces he visto una campaña tan llena de mentiras, falacias, ¿no? Y de intenciones tan perversas como la que se está desarrollando ahora en el Perú por sectores vinculados a la CONFIEP, a las grandes empresas de explotación petrolera, energética y minera, y también de estos proyectos relativamente nuevos, ¿no? De cultivos a gran escala, ¿no es cierto?, como de palma aceitera o de soya o ganaderos en la selva, que significan una terrible depredación de la naturaleza, en este caso de la Amazonía, y una sistemática agresión, ¿no?, a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, lo sorprendente es a los niveles a los que hemos llegado, ¿no? A los que hemos llegado. Aquí, en esta campaña, es donde se muestra toda esta ofensiva conservadora, neoliberal feroz, ¿no? Porque esta política, esta campaña que se está haciendo para no ratificar el acuerdo de Escazú, es digna pues de Bolsonaro, de Trump, ¿no? Es digna de la gente más ignorante y más codiciosa, ¿no? Que desconoce o que le parece un lastre los derechos humanos, los derechos ambientales, los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? En otras palabras, así como Trump se ha negado a suscribir cualquier acuerdo sobre cambio climático, ¿no?, y prácticamente ha retirado a Estados Unidos de este espacio, o como Bolsonaro, ¿no es cierto?, que vuelve a plantear de manera grosera y de manera inhumana la explotación de la Amazonía como si fuera un territorio donde no hay gente, donde no hay seres humanos, y un tipo de explotación en que la naturaleza no tiene ningún derecho, ¿no? Cuando sabemos que todo este tipo de política que hoy acá está siendo levantada y promovida por los grandes intereses de la CONFIEP, ahora que tiene sus voceros en el diario Expreso y en la televisión, ¿no?, a Willax, ¿no?, que son los voceros de la extrema derecha del conservadurismo militante, ¿no?, con una campaña de desinformación y de falsedad increíble. Yo quiero precisar algunas ideas que sustentan el acuerdo de Escazú. Entonces, lo primero que habría que hacer, y que yo le recomiendo a todos los que ven estos medios de información, es que lean el acuerdo de Escazú. No es un documento muy largo, serán, no sé, 15, 20 páginas, para que no te cuenten lo que es Escazú, sino que lo conozcas, ¿no? Porque conociendo la información de primera mano es difícil que uno sea engañado o que uno sea manipulado. Esa es la primera recomendación. Sobre el acuerdo hay que decir lo siguiente. En primer lugar, que es un acuerdo promovido por las Naciones Unidas, por la ONU, ¿no? Es en América Latina, porque es para América Latina, promovida, ¿no?, por la CEPAL, por la Comisión Económicamente para la América Latina y el Caribe, que es la sección, ¿no?, de América Latina de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué cosa está haciendo las Naciones Unidas y la CEPAL con esto? Tratando de hacerse eco de lo que es ahora una urgencia mundial, ¿no es cierto?, detener el calentamiento global,
porque todos sabemos que la Amazonía es el pulmón del planeta, ¿no? Y una zona decisiva, ¿no?, en el mantenimiento de la atmósfera, ¿no?, de la oxigenación, ¿no?, y de un medio ambiente menos contaminado. Entonces, el acuerdo de Escazú justamente busca responder a eso, busca reforzar los instrumentos y los mecanismos legales, ¿no?, de cada estado, ¿no? Lo han firmado 33 estados el año 2018. Y ahora es el momento en que tiene que ser ratificado, porque la ratificación depende de los congresos, ¿no? Ya no es de un gobierno o del ejecutivo, sino es una ratificación de los congresos de cada país para que éste tenga el más alto rango de legitimidad política. Entonces, ahora hay una campaña en el país, en el Perú, que en realidad lo que nos permite ver es el grado, ¿no es cierto?, de fortalecimiento, ¿no?, de empoderamiento de esta derecha reaccionaria y cavernaria en nuestro país, donde la CONFIEP es, ¿no?, es el nido, la guarida de este tipo de gente, o sea, empresarios codiciosos, inescrupulosos, ¿no es cierto?, que no les interesa ni la vida humana ni el medio ambiente, ¿no? Y lamentablemente nos encontramos con una política gubernamental en general totalmente pusilánime, ¿no?, y incapaz de prevalecer el Estado de Derecho y los intereses, ¿no?, soberanos de nuestro país. Yo diría que hay tres temas que son lo que más, ¿no?, aterroriza a estos promotores del calentamiento global que están en el acuerdo. La primera es de que haya un vínculo concertado de 33 países de América Latina, ¿no es cierto?, para asumir instrumentos, mecanismos y medidas de protección ambiental. O sea, eso los aterroriza porque limita, ¿no?, y pone marcos legales, ¿no?, y preventivos a esta política de depredación ambiental, ¿no es cierto?, y de explotación y de desconocimiento de los derechos sociales. Eso es una cosa, el primer problema que estos sectores conservadores, antiambientalistas, no quieren aceptar. Lo segundo tiene que ver con la elevación, ¿verdad?, de los estándares de protección a los luchadores ambientales, porque el acuerdo de Escazú creo que tiene en este segundo elemento una motivación muy importante, porque en la última década y particularmente en los últimos 5 años, decenas de dirigentes nativos, de luchadores sociales, protectores del medio ambiente, han sido asesinados impunemente, abiertamente, ¿no? Entonces, por eso es que este acuerdo busca, ¿no?, generar mecanismos de protección de los luchadores sociales y que los asesinatos, los crímenes contra dirigentes ambientales no quede impune, ¿no?, que cada estado, cada gobierno, ¿no?, aplique los mecanismos de protección y luego de sanción, ¿no?, de manera efectiva contra todos estos asesinos y criminales que no les interesa asesinar o matar a los luchadores ambientales con tal de seguir sus ambiciones mezquinas, ¿no? Y en tercer lugar está la cuestión de la transparencia informativa, que es otra cosa que aterroriza, ¿no?, a los empresarios mafiosos que blanquean dinero, que trafican, ¿no es cierto?, con muchas riquezas, con muchos recursos. El acuerdo incide reiteradamente en que los proyectos, las políticas y las experiencias empresariales en la gestión, en la explotación de recursos de la Amazonía deben tener la mayor transparencia, ¿no? Brindar toda la información que el público requiera, ¿no? O sea, tener sus mecanismos informativos al día, ¿no?,
tener obligación de rendición de cuentas, ¿no? Y establece que los gobiernos tengan una supervisión estrecha de estas experiencias y de estos proyectos. Por último, yo solamente quiero advertir lo siguiente. Uno de los argumentos más utilizados por este grupo de falaces, de mentirosos y de tergiversadores es de que el Estado va a perder autonomía, soberanía. Según esta versión tendenciosa y malintencionada, dicen, ¿no?, que al suscribirse este acuerdo, cuando entre en vigencia el acuerdo, el Estado peruano perderá soberanía en su política, en este caso frente a la Amazonía, porque cualquier Estado, ¿no?, podrá intervenir y imponernos o obligarnos a hacer cosas, ¿no?, o sancionarnos por ese motivo, cuando eso es absolutamente falso, ¿no? Todo lo que dice el acuerdo, y lo reitera en cada articulado, les voy a leer un par nomás para que ustedes vean. En el artículo 3 está el compromiso fundamental de los estados, ¿ya? En el inciso I dice, cada parte se guiará por los siguientes principios de la implementación del presente acuerdo, dice el artículo 3. En el inciso I dice, principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales. J, principio de igualdad soberana de los estados y principio de pro persona. Y en todos los articulados, si ustedes leen, ¿no?, a partir de esto y de anteriores artículos, cada inciso, repite como una letanía, cada parte garantizará el derecho de toda persona, ¿no? En otro, acá en el inciso 5 del artículo 4 dice, cada parte asegurará que se oriente y asista al público, en especial a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. En el inciso 7 dice, cada parte garantizará un entorno propicio para el trabajo de las personas. En el inciso 7 dice, nada de lo dispuesto en el presente acuerdo limitará o derogará otros derechos y garantías más favorables establecidas o que puedan establecerse en la legislación de un Estado parte o en cualquier otro acuerdo internacional del que un Estado sea parte, ni impedirá a un Estado parte lograr un acceso más amplio a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. En conclusión, ¿qué cosa hemos leído? Que hay una preocupación muy grande, ¿no es cierto?, por hacer explícito y contundente este principio de soberanía de cada Estado. Por eso que repite como una letanía, cada Estado, dice cada Estado. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que esas son decisiones y aplicación de políticas de cada Estado, que nadie, ningún otro Estado, ningún otro organismo puede interferir en estas decisiones y en el cumplimiento de sus políticas. Entonces lo que está sucediendo acá es que nos están queriendo meter gato por liebre, ¿no es cierto? A mí, sinceramente, les digo que la única experiencia que me recuerda esto en su grosera intervención y manipulación, ¿no es cierto?, y ocultamiento de la realidad y de la verdad para montar un escenario falso e inducir a decisiones equivocadas, es la invasión de Estados Unidos a Irak en el 2008, ¿no es cierto? Esa campaña mundial que hizo CNN y toda la prensa americana diciendo que hay armas químicas, que fue la acusación que hizo el gobierno de Bush de entonces para intervenir, atacar y destruir a Irak. Y después se descubrió que no había armas químicas, ¿no?, que no había productos nocivos de uso bélico, pero ya Irak estaba destruida. Entonces, la cantidad de falsedad, la grosería de la
manipulación y de la mala fe de esta campaña contra la ratificación del acuerdo de Escazú, creo que debemos detenerla, desenmascararlo, y considero que la gente que se preocupa por el futuro del Perú, por el futuro de la humanidad, ¿no?, que quiere evitar y detener el calentamiento global en todas las esferas políticas y sociales del país, tiene que defender el acuerdo de Escazú, y esperemos que este Congreso, que a veces tiene reacciones ¿no? Inesperadamente positivas como ¿no?, como la defenestración de Cateriano, esperemos que ahora también pueda hacer algo por lo que le interesa al Perú, ¿no?, a la nación y a la sociedad mundial, ¿no?